Vale, buenas noches. Muy bien, vamos a comenzar en unos momentos. Estoy compartiendo la pantalla. Eh, ¿Cómo se oye y se ve? Bien, Bernal. Se ve A ver, bien, un se escucha segundito bien. que no está cargando. ¿No será la extensión? Un segundo, por favor. ¿Algo? No. Sí, ya, sí, ¿no? No, no, así. Sí. Perdón. Ok, entonces, hoy es martes 23 de junio del año 2026. Son las 7:01 p.m. hora de México. Estamos en el Dhammavihara y vamos a continuar con la segunda clase del curso, el Dhamma Sangani Tasalini 1. Después de 3 clases introductorias, vamos a continuar hoy día con la clase número 2. Aquí ustedes pueden ver eh, las clases que nosotros hemos tenido y también pueden acceder al material directamente de esta lámina a las presentaciones de las clases anteriores. Y en la clase anterior estudiamos la primera tríada del Dhamma Sangani, el significado de cada una de las voces y las explicaciones de acuerdo al capítulo sumario Nikepa Kanda y el capítulo comentario Atakatakanda y Pali. Y entonces esa es la primera tríada, que de hecho prácticamente la mayor parte del Dhamma Sangani se encarga de el estudio de esta primera triada, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 del Dhamma Sangani se dedican a explicar Kusala Dhamma, Dhammas sanos, Akusala Dhamma, Dhammas insanos y Avyakata Dhamma, Dhammas indeterminados. Y en la clase anterior nosotros explicamos de que no obstante ahí no hay un verbo. Normalmente el verbo que hay que utilizar es honti en Pali o sanguillanti, que significa hay o existen. Am, entonces, esta es una triada de rango ilimitado, es decir, que incluye todas las realidades últimas. Y yo creo que mencionamos esto, y cada una de las voces, eh, en este caso de la triada, son conceptos nombres. ¿No? O sea, Kusala es un concepto nombre, Dhamma es un concepto nombre, Akusala es un concepto nombre y Avyakata es un concepto nombre. Ahora, los conceptos nombres en Pali tienen siempre un referente. Entonces, lo que se llama, el referente del concepto nombre es lo que se llama en Pali Artha Pañatti. Y el referente del concepto nombre puede ser una realidad última o puede ser otro concepto, ¿no? Entonces, en el caso este, estos son conceptos nombres cuyos referentes son realidades últimas, ¿no? Y las realidades últimas nosotros explicamos que son aquellas que existen porque poseen una naturaleza intrínseca propia, ¿no? Entonces esto es importante tener presente. Y en la clase anterior nosotros vimos también el cuadro ese, que de acuerdo con el método birmano, bueno, Miguel de Anquín lo hizo, es muy completo, también Alejandro Sotelo. Entonces, bueno,
No voy a entrar en los números y la explicación de los números ahora. Vamos a continuar en esta clase estudiando. En esta clase vamos a estudiar, vamos a avanzar más. La segunda y la tercera tríada del Dhamma Sangani, de acuerdo a la Tasalini y los maestros birmanos. Entonces, bueno, estas son láminas que yo les repito, porque, bueno, son material de referencia. Pero aquí nosotros tenemos la tríada número 2 y, como dijimos, la tríada se nombra de acuerdo al primer elemento o al elemento común, y en este caso es lo que se llama Vedanatika, que es lo que se llama la tríada de la sensación, y el primer componente en Pali es Sukhaya, Vedanaya, Sampayutta, Dhamma, y eso significa Dhammas asociados con sensación de placer. Y el segundo componente es Dukkaya, Vedanaya, Sampayutta, Dhamma, Dhammas asociados con sensación de dolor. Y el tercer componente es Adukkha Masukaya, Vedanaya, Sampayutta, Dhamma, que es Dhammas asociados ni con sensación de dolor ni con sensación de placer. Entonces ustedes tienen el término Dhamma ahí, que son Dhammas. Ya explicamos el significado del término Dhamma como aquello que es insustancial, impersonal, y también dimos otras explicaciones. Entonces, y después tenemos Sampayutta, que están también en nominativo plural. ¿No? Sampayutta Dhamma significa damas asociados, ¿no? Entonces, la palabra Sampayutta se repite en las tres componentes, y después tenemos en el primer componente Sukhaya Vedanaya, que es instrumental, con sensación Vedanaya, Sukhaya, con sensación de placer. Entonces, el primero, Dukkaya Vedanaya, es lo único que cambia, con sensación de dolor, y después tenemos Adukkha Masukaya Vedanaya, que es con sensación que no es ni de placer ni de dolor. Y ahí las referencias, esos números 988 y 1387, etcétera. El primer número corresponde al Nikhepa Kanda, que es el capítulo, no me acuerdo cómo le llamamos ahora, y después el Atthakata Kanda, que es el capítulo comentario. Ok, y nosotros tenemos que estudiar, de acuerdo con el Lata Salini, el significado de cada uno de estos términos antes de estudiar. Entonces ahí tenemos Vedana, que nosotros lo traducimos al español como sensación, ahora vamos a ver el significado, y Sukha, que en este contexto significa placer, Dukkha, que significa dolor, y ahí tenemos un compuesto de dos términos con una letra que se inserta, que es Adukkha más M, Asukha, que es mi dolor, mi placer, y después tenemos el término Sampayutta, que significa asociado, asociada. Entonces, esos son los términos que nosotros tenemos que aprender, así como la Tasalini explica todo esto. Entonces, leamos la explicación de la Tasalini de la primera voz, la voz placer. Ya después va a explicar sensación. Entonces, primero la voz placer, que ocurre en la frase que comienza damas asociadas con sensación de placer, Sukhaya Vedanaya, significa sensación de placer, raíz de la felicidad, objeto placentero, causa de felicidad, lugar que es condición de felicidad, ausencia de aflicción, nirvana, etc. O sea, de que el término sukha en Pali puede tener esos significados, puede hasta significar el nirvana, y cuando dice etcétera, bueno, ya hay otros significados que el comentario no los menciona. Pero aquí solamente se refiere a la sensación de placer, ¿no? Entonces, en otros contextos, si ustedes leen la Tasalini, que después vamos a compartir, le va a dar ejemplo de todos esos usos de los significados del término sukha, que nosotros lo traducimos como placer. En pasajes como las sensaciones son comprendidas cuando surgen,
La voz placer significa los sentidos. Los sentidos significa lo experimentado. Entonces, eso que da felicidad es placer, sukha. O sea que es una sensación agradable, eh, buena, digamos. Buena puede ser insana, eh, pero digamos, es algo que es placentero, agradable. Ahora, el otro término es dolor, dukkha, y el dolor significa sensación de dolor, base de sufrimiento, objeto doloroso, condición de sufrimiento, lugar que es condición de sufrimiento, etc. Pero aquí solamente se refiere a la sensación de dolor. Entonces, eso lo podemos experimentar nosotros en la práctica cuando tenemos dolor físico o también cuando uno experimenta dolor mental, ¿no? Cuando uno tiene una conciencia, ¿no? Uno tiene tristeza, angustia, entonces la sensación normalmente es de, de dolor o dukkha. Y después tenemos el tercer término que es adukkha masukkha. Adukkha significa no dolor y ahí falta una azúcar significa no placer. Ahí hay un error, ¿no? Está bien ahí en la segunda línea. Eso que no da ni placer ni sufrimiento es ni dolor ni placer, adukkha masukha. La letra M, ustedes ven que ahí tiene una M, ¿no? Ujú. Se inserta de acuerdo a las reglas de combinación eufónica de palabras. Si ustedes estudian las gramáticas antiguas y estudian, por ejemplo, el Kachayana, hay un aforismo, una regla que autoriza, digamos, la utilización de una consonante cuando dos vocales se juntan, ¿no? Y la M, bueno, en este caso es una de las varias consonantes que se puede utilizar, ¿no? Todos estos tres, o sea, placer, dolor y ni placer, ni dolor ni placer, se denominan sensación vedana porque prueban el sabor del objeto, experimentan el sabor del objeto. Entonces, se dice a veces de que para dar un símil de lo que es vedana, se habla de un chef que le prepara un platillo al rey, pero antes de que el rey dárselo al rey, el chef lo prueba un poquito y después se lo ofrece al rey y el rey experimenta, digamos, el sabor del platillo. Entonces, Vedana es como el rey. Y se dice de que los factores mentales asociados con Vedana, con la sensación, porque Vedana es un factor mental universal, eh, entonces se asocia con otros factores mentales. Todos los demás factores mentales también experimentan el sabor del objeto, pero son como el chef, que solamente probó un poquito, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que se llama sensación. El placer tiene la característica de experimentar lo deseable, el dolor tiene la característica de experimentar lo indeseable, el ni dolor ni placer tiene la característica de experimentar lo opuesto de ambos. O sea, entonces esta tercera sensación no es ni una ni otra. Y después tenemos el término sampayuta, que es un término muy importante, sobre todo en la Vidama. Entonces, la voz asociado, sampayuta, este nominativo plural, que se utiliza en las tres frases, perdón, significa unidos uniformemente en diversos modos. ¿En cuáles modos diversos? En el modo de que surgen juntos, cesan juntos, tienen la misma base y tienen el mismo objeto. Ok, el término sampayuta en el Abhidhamma es un término técnico. De hecho, es una de las 24 condiciones universales del patán. Entonces, cuando ustedes ven que un dhamma es sampayuta, eso significa de que ese dhamma tiene cuatro características, ¿no? Ese dhamma surge junto con la conciencia, esa es la primera característica.
ese Dhamma, cuando la conciencia cesa, también cesa junto con la conciencia. Esa es la segunda característica. La tercera característica es que cuando ese Dhamma surge con la conciencia, toma el mismo objeto que la conciencia. Y la cuarta característica es que cuando la conciencia surge con ese Dhamma tiene la misma base material que la conciencia. Entonces, cuando un Dhamma responde positivamente o afirmativamente a estas cuatro condiciones, entonces se denomina Sampayutta. Y en otros términos, los únicos Dhammas que son Sampayutta son los Chetasikas, los factores mentales. Entonces, cuando un Dhamma es Sampayutta es Chetasika, es un factor mental. Entonces, y solamente Sampayutta aplica a la mente, no a la materia. Porque también surgen propiedades materiales cuando surge la conciencia y los factores mentales, ¿no? Pero esas propiedades materiales no son Sampayutta, no obstante, pueden surgir junto con la conciencia. Entonces, eso es la aplicación del término. Y entonces ahora vamos a estudiar el primer componente de la segunda triada, que es damas asociados con sensación de placer. Vamos a leer el Pali. Katame damas sukaya viranaya sampayutta. Bueno, ¿cuáles damas están asociados con sensación de placer? Y ahí tenemos la explicación en Pali. Sukha bhumiyam, kama vachare, rupa vachare, aparilla pane. Entonces, Sukham Veranam Tapetawa. Cuando nosotros leemos en Pali, a veces leemos de atrás hacia adelante. Entonces, ahí ese Tapetawa es un absolutivo que significa excepto, excluyendo. ¿Excluyendo qué cosa? Sukham Veranam, la sensación de placer. Ahora, si usted se asocia con alguien, lo asociado con usted es solamente lo que hay que tomar, pero no usted que se está asociando. Entonces, si nosotros decimos que la asociación de la sensación de placer, entonces nosotros no tomamos la sensación de placer, sino tomamos los damas que están asociados con la sensación. O sea que tenemos que excluir la sensación. No sé si está claro eso. Entonces, y después viene la explicación de lo que es. Ahora, entonces, excluyendo Tapitawa, Sukam Vedanam, la sensación de placer, ¿dónde? Kama Wachare, que es en la esfera de los sentidos, Rupa Wachare, que es la esfera de la materia sutil, y Aparilla Pane, que es la esfera de lo no incluido. Ahora, el término Aparilla Pana, en Pali, significa dos cosas. Se refiere, en este caso, a los damas inmateriales, ultramundanos, que están asociados con la sensación de placer. Entonces, específicamente se refiere a las conciencias del sendero, los factores mentales asociados con esas conciencias y las conciencias de frucción ultramundana y los factores mentales asociados con eso. Pero ¿por qué se denomina no incluido? A significa no, aparilla pana significa incluido. Se dice que porque no está incluido en los tres ciclos, Vata en Pali, que son el ciclo de las quilesas o las impurezas mentales, el ciclo del Kama, Kama Vata, Kilesa Vata, y el ciclo de los resultados, Vipaka Vata. Si ustedes estudian el origen condicionado en el capítulo número 8, van a ver los tres ciclos. Entonces, eso está fuera de los tres ciclos, ¿no? Y también se define como eso
que está más allá del espacio, del tiempo y del universo físico. Apariyapana. Entonces, técnicamente hablando, Apariyapana se refiere a las conciencias ultramundanas. Entonces, excepto la sensación de placer en las esferas de los sentidos, la esfera de la materia sutil y, digamos, en las conciencias ultramundanas y los factores mentales, Sukha Bomiyam, ¿no? Eso significa la conciencia, la conciencia con placer. Ahí el término Bhumi no significa plano de existencia, sino significa conciencia, ¿no? Entonces, excepto la sensación de placer en la conciencia asociada con placer, eso es Sukha Bhumi. O sea, eso también es importante en las herramientas de la tradición, porque Bhumi normalmente significa el plano de la felicidad y también se utiliza en ese significado, ¿no? Entonces, y después tenemos Tan Sampayutto, entonces se refiere precisamente a eh, esta conciencia asociada con placer, ¿no? Tan Sampayutto. Entonces, Sanya Kando, que es el agregado de la percepción, Sankara Kando, que es el agregado de las formaciones mentales, y Vijnana Kando. O sea que solamente tres agregados, ¿no? Y me dama Sukaya Guranaya Sampayutta. Estos damas están asociados con sensación de placer. Entonces, esa es la explicación del Nikepakanda. Y después tenemos la explicación de la Takatakanda, que es bastante extensa. Entonces, a ver, vamos a leer en español. Eh, 4 surgimientos de conciencias sanas, acompañadas con placer de la esfera de los sentidos. Entonces, ahí ustedes tienen Chatar, ahí en el Pali. Eh, entonces, entonces, Chataro, en la tercera línea, Kamawachara Kusalato, ¿no? Y Somanasa Sahagata Chetupada. Eso es todo en oración en Pali. Somanasa Sahagata Chetupada. Surgimiento de conciencia acompañada con placer, ¿no? 4, Chatara. 4 surgimientos de conciencia acompañados con sensación, con placer. Ahí no dice sensación, con placer. Y Kamawacharakusalato, el sufijo to en Pali significa de, en este caso, de lo sano de la esfera de los sentidos, ¿no? Y después tenemos Akusalato Chatar, 4 surgimientos de conciencia sanos de lo insano. Y después tenemos Kama Wachara Kusala Wipakato Chakiriyato Pancha. O sea, Wipakato Cha, entonces son 6 de las resultantes de las sanas del esfera de los sentidos. Kama Wachara Kusalasa Wipakato Cha. Y Kiriyato Pancha, 5 funcionales de las sanas de la esfera de los sentidos. Y después tenemos Rupa Vacharatika Chatuka Yana, porque hay 2 métodos de considerar las llanas, el método de 4 llanas y el método de 5 llanas. Entonces son 3 de acuerdo con el método de 4 y son 4 de acuerdo con el método de 5 de las llanas de la esfera de los sentidos. Y Kusalato Chawi Pakato Chakiriyato, entonces, porque son sanas, resultantes y funcionales. Y después tenemos Lokutaratika Chatuka Yana también. Cuando nosotros usamos 121 conciencias, consideramos las llanas ultramundanas. Kusalato y Cha Vipakato, ¿no? Entonces, Ita Upanam Sukam Veranam Tapetawa. Y excepto, excluyendo la sensación de placer que surge en estas conciencias. O sea que la sensación de placer nosotros no la tomamos. Entonces leamos la traducción al español.
4 surgimientos de conciencias sanas acompañadas con placer de la esfera de los sentidos, 4 insanas, 6 resultantes sanas, 5 funcionales de la esfera de los sentidos, 3 o 4 llanas sanas de la esfera de la materia sutil, 3 o 4 llanas sanas resultantes de la esfera de la materia sutil, 3 o 4 llanas funcionales de la esfera de la materia sutil, y 3 o 4 llanas sanas ultramundanas, y 3 o 4 llanas resultantes ultramundanas, excluyendo la sensación de placer que surge aquí, en estos surgimientos de conciencia. Estos son los damas asociados con sensación de placer. Ok, aquí nosotros tenemos el cuadro, y entonces ustedes pueden identificarlo ahí. Entonces tienen 4 eh, conciencias con raíz en el apego, en la primera columna, y después entre las sin raíz tenemos, en la segunda columna tenemos 2, una sensación, conciencia del cuerpo con agrado, con placer, y una conciencia de investigación con placer, y después tenemos entre las sin raíz funcionales, la conciencia que produce el sonreír. Y después tenemos las primeras 4 de la primera columna, las segundas 4 de la segunda columna y las terceras 4. Entonces son hermosas, sanas, resultantes y funcionales. Y después tenemos las primeras 4, las segundas 4, la segunda columna de la materia sutil. Entonces esas son sanas, resultantes y funcionales. Y después las ultramundanas, entre todas las conciencias, ¿no? Las primeras 4 del sendero, un retorno, no retorno, y del estado de Arahant, y también con las conciencias de fricción. Entonces son 63 conciencias, ¿no? Ahora, ¿cuántos factores mentales asociados hay? Entonces hay 46 factores mentales asociados. O sea que hay 6 factores mentales que no se toman aquí. Y no es fácil, no es difícil de determinar eso. Son los factores mentales con la raíz en el enojo, ¿no? Y también, o sea, el factor mental de la duda. Entonces ahí se suman 6 factores mentales. Ok, entonces ese es el primer componente. El segundo componente, para ir avanzando, vamos a leer en español. Solamente, cualquier duda, me preguntan. Excepto la sensación de dolor en la conciencia asociada con dolor en la esfera de los sentidos, agregado de la percepción, agregado de las formaciones mentales y agregado de la conciencia asociados con esta conciencia con sensación de dolor. Estos damas están asociados con sensación de dolor. Ahora vamos a identificarlos pronto. No son muchos de estos. Y veamos el Ataka-Takanda. ¿Cuáles son los damas asociados con sensación de dolor? 2 surgimientos de conciencia acompañadas con displacer y la conciencia del cuerpo acompañada con dolor, excluyendo la sensación de dolor que surge aquí en estos surgimientos de conciencia. Estos son los damas asociados con sensación de dolor. Entonces, si nosotros vamos al cuadro de las conciencias, entonces en la primera columna tienen 2 conciencias con raíz en el enojo, entonces ellas están asociadas con sensación de dolor, y también tenemos aquí el segundo grupo, primera columna, la conciencia del cuerpo con sensación de dolor. Entonces son 3. ¿Cuántos factores mentales hay? Tampoco es difícil esto, porque solamente hay que tomar los factores mentales que están asociados con esas conciencias, más los factores universales y los ocasionales. 7 más 6, 13, y entonces 7 más 6, 13, y después tenemos que sumar los 4 factores insanos universales, 17. Y después tenemos 4 factores mentales que están asociados con la raíz, con el enojo. Ok. Entonces, el segundo componente, y el tercer componente es damas
¿cuáles damas están asociados ni con sensación de dolor ni con sensación de placer? Entonces, excepto la sensación ni de placer ni de dolor, que nosotros le llamamos normalmente indiferencia, eh, en la conciencia asociada ni con placer ni con dolor en la esfera de los sentidos, esfera de la materia sutil, esfera inmaterial y en lo no incluido, entonces eso es una forma de verlo. Y después tenemos agregado de la percepción, agregado de las formaciones mentales y agregado de la conciencia asociados con esta conciencia que tiene sensación que no es ni de placer ni de dolor. Estos damas están asociados ni con sensación de dolor ni con sensación de placer. Y el ataque de Kanda es bien largo, pero lo que tiene bueno es que nos dice cuáles son las conciencias. Entonces, digamos el español solamente, 4 surgimientos de conciencias sanas acompañadas con indiferencia de la esfera de los sentidos, 6 insanas, 10 resultantes sanas de la esfera de los sentidos, 6 resultantes insanas y 6 funcionales, la cuarta llana sana, la cuarta llana resultante y la cuarta llana funcional de la esfera de la materia sutil, 4 llanas sanas de la esfera inmaterial, 4 llanas resultantes de la esfera inmaterial y 4 llanas funcionales de la esfera inmaterial, y la cuarta llana ultramundana y la cuarta llana resultante ultramundana, perdón, y la cuarta llana sana ultramundana y la cuarta llana resultante ultramundana, excluyendo la sensación ni de placer ni de dolor que surgen aquí en estos surgimientos de conciencia. Estos son los damas asociados ni con sensación de placer ni con sensación de dolor. Las 3 sensaciones, la materia y el nirvana, estos damas no se dice que están asociados con sensación de placer, que están asociados con sensación de dolor, o que están asociados ni con sensación de placer, ni con sensación de dolor. O sea, es una forma de decir en Pali, si ustedes ven ahí, Inme Dhamma Nawatava Sukaya Vedanaya Sampayuta Tipi, Dukaya Vedanaya Sampayuta Tipi, Aruka Masukaya Vedanaya Sampayuta Tipi. Eso es una forma de decir que las 3 sensaciones, la materia y el nirvana, no son parte de esta triada. Entonces, esta es una triada que no incluye todos los dhammas, ¿no? Entonces, ahora vemos el cuadro y ahí ustedes tienen en las conciencias insanas 4 con sensación indiferente, digamos, para no decir tantas palabras. Las últimas 2 también con sensación indiferente. El segundo grupo, de la primera columna, tienen todas, excepto la conciencia del cuerpo que tiene dolor. Y la segunda columna tienen todas en estas 2, la sensación del cuerpo con sensación de placer y la conciencia de investigación con sensación de placer. Y el siguiente grupo tenemos de la primera columna, la segunda y la tercera, las 4 últimas de cada uno, y de las llanas tenemos la última llana. Este es el método de 5, todas las conciencias inmateriales, eh, sanas, resultantes y funcionales, y de las ultramundanas tenemos la quinta llana del sendero y la quinta llana de fricción. Entonces son total 55 conciencias y aquí hay que agregar 46 factores mentales asociados. También está fácil esto. Pero bueno, eso se los dejo. Ok, entonces aquí este cuadro, entonces nosotros tenemos que llenarlo eh, y se los voy a dejar como tarea. Ah, no obstante está ahí. Pero bueno, esa es la tarea, pero no solamente eso, hay que decir cuáles son cada uno. Como hizo Miguel Lanquín y como hizo eh, Alejandra. Sigamos ahora
con la siguiente triada. Esta es bien interesante, que es Vipaka-tika, que es la triada resultante. Entonces, Vipaka-tika, tenemos Vipaka-dama, damas resultantes, Vipaka-dama-dama, damas que tienen naturaleza de resultados, y Newa, Vipaka, Na Vipaka, Dama, Dama, es un compuesto. O sea, mira la cantidad de términos que tiene ese compuesto en Pali. Ah, entonces, damas que no son resultantes ni tienen la naturaleza de dar resultados. Entonces, aquí tenemos tres tipos de damas. Antes de explicar esto, veamos la explicación de los términos. Entonces, aquí no tenemos mucho que explicar, aparte de Vipaka, que es resultante, ahora vamos a explicar, y dama. Ok, el término dama, como les expliqué la otra vez, tiene innumerables significados. Y cuando dama está en un compuesto, no, en este caso ustedes tienen dos damas ahí, Vipaka, dama, dama, y en el tercer término, Newa, Vipaka, na, Vipaka, dama, dama. Cuando dama está en un compuesto, a veces tiene el significado de naturaleza, ¿no? Ah, entonces, en este caso, Wipaka, el segundo dama de Wipaka, después de Wipaka, el primer dama, digamos, significa naturales. Entonces, la triada resultante Wipaka, significa maduraciones de las voliciones sanas e insanas que son distintas entre ellas. Este es un término para los damas inmateriales que han alcanzado madurez. Ahora, nosotros ahí hemos hablado del significado, uno de los significados del término sankara, que son las voliciones, ¿no? Eh, las voliciones, eh, la volición cuando se asocia con eh, conciencias sanas, mundanas, y conciencias insanas, siempre son mundanas, entonces la volición genera una potencialidad, ¿no? Y esa potencialidad, cuando se dan las circunstancias, produce un resultado. Esa potencialidad puede producir resultados inmateriales y también resultados materiales. Pero el término vipaka, cuando hablamos de las maduraciones de la volición, solamente se refiere al resultado inmaterial, no se refiere al resultado material, ¿no? Y entonces es lo que está explicando. Este es un término para damas inmateriales que han alcanzado madurez. Es decir, cuando la volición, porque se dan las circunstancias o las condiciones, produce un resultado, pero solamente inmaterial, de conciencia y factores mentales. Eso es lo que se llama Vipaka. Vipaka no incluye la materia, que también la volición da resultado. La volición sana o insana también da como resultado eh, propiedades materiales. Pero Wipaka no se refiere a eso. ¿Ok? Y damas que tienen la naturaleza de dar resultados. Wipaka Dama Dama significa damas cuya naturaleza intrínseca es dar resultados. Así como se dice que los seres cuya naturaleza intrínseca es nacer y envejecer, cuya peculiaridad es nacer y envejecer, están sujetos al nacimiento y están sujetos a la vejez. De la misma forma, los damas, debido a que producen resultados, tienen naturaleza intrínseca de dar resultados, tienen la peculiaridad de dar resultados. Se dice que la tercera frase es lo opuesto de la naturaleza intrínseca de ambas. O sea que los damas que tienen la naturaleza de dar resultados, ¿qué son? Son los damas sanos y los damas insanos, ¿no? Ah, entonces, esto es interesante. Entonces leamos ahora
el primer componente. ¿Cuáles damas son resultantes? Los resultados de los damas sanos e insanos que pertenecen a la esfera de los sentidos, esfera de la materia sutil, esfera inmaterial y a lo no incluido. Aquí se incluye las conciencias sanas ultramundanas. Agregado de la sensación, agregado de la percepción, agregado de las formaciones mentales y agregado de la conciencia. Estos damas son resultantes, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen la explicación en Pali, no voy a entrar en eso, pero a ver ahí. Kusala, Nanda, Manan, eso es genitivo plural. Vipaka, entonces, los resultantes, Vipaka, ¿de qué cosa? Damanam, de los damas, kusala, nam, de los damas sanos e insanos. ¿Cuáles damas sanos e insanos? Kama Vachara, de la esfera de la materia, perdón, de la esfera de los sentidos, Rupa Vachara, de la esfera inmaterial, a Rupa Vachara, perdón, Rupa Vachara de la materia sutil, a Rupa Vachara inmaterial, a Pariyapana, que es un incluido. Y después tenemos Huelana Kando, Pa. Ese Pa en Pali significa Peyalaki, para no repetir los agregados, ¿no? Agregado de la sensación, percepción y Vijnana, formaciones mentales y Vijnana, la conciencia. Son 4 agregados. Y me dama Vipaka. Estos damas son resultantes. Y el Ataka Kanda es bien sintético. Chatusu Mumisu Vipaka. Los resultantes en los 4 planos. Sentidos, materia sutil, inmaterial y ultramundana. Estos son los damas resultantes. Entonces aquí nosotros podemos identificar cuáles son las conciencias resultantes, ¿no? Entonces en el segundo grupo tenemos las primeras 2 columnas, tenemos 7 y 8, 15. En el tercer grupo tenemos la columna del medio, que son las conciencias resultantes hermosas, son 8. En las conciencias de la materia sutil son 5 resultantes, en las inmateriales son 5, y después tenemos las 4 fricciones, que son conciencias resultantes. Son 36 conciencias, y a estas conciencias hay que agregar 38 factores mentales. Muy fácil. Son los 52 menos los 14 factores mentales insanos. ¿Ok? Veamos el segundo componente. Entonces, ¿cuáles damas tienen la naturaleza de dar resultados? Entonces, los damas sanos e insanos, que pertenecen a la esfera de los sentidos, esfera de la materia sutil, esfera inmaterial y a lo no incluido. Agregado de la sensación, agregado de la percepción, agregado de las formaciones mentales y agregado de la conciencia. Estos damas tienen la naturaleza de dar resultados. Y aquí nosotros tenemos la explicación de la Takata. ¿Cuáles son los damas que tienen la naturaleza de dar resultados? Lo sano y lo insano en los 4 planos. Entonces, estos son los damas que tienen la naturaleza de dar resultados. Entonces, ahí ustedes pueden identificar los damas sanos e insanos. La primera columna son 12 conciencias insanas. Después, en el tercer grupo, la primera columna son 8 conciencias sanas y hermosas, de la esfera de los sentidos. El cuarto grupo son las 5 conciencias sanas de la materia sutil. El quinto grupo son las 4 conciencias sanas y materiales. Y entre las ultramundanas son las 4 conciencias del sendero. Y esas 33 conciencias se asocian con todos los factores mentales. Y veamos el último componente. ¿Cuáles damas no son resultantes ni tienen la naturaleza de dar resultados? Los damas funcionales, que no son ni sanos ni insanos, ni resultado del karma, toda la materia y el elemento incondicional. Estos damas no son resultantes ni tienen la naturaleza de dar resultados, ¿no?
Y el Atacatacanda, entonces, la explicación es lo funcional indeterminado en tres planos, la materia y el nirvana. Y estos son los dhammas que no son resultantes ni tienen la naturaleza de dar resultados. Entonces ahí tienen, entonces, en el segundo grupo son las tres conciencias funcionales, en el siguiente grupo son las 8 conciencias funcionales hermosas, en el grupo de la materia sutil son las 5 funcionales de las llanas, o sea, cuando surgen en un arahant, y en el quinto grupo son las 4 llanas inmateriales, ¿no?, que surgen en arahants, y ya no hay ultramundanas funcionales. Entonces esas 20 conciencias se asocian con 35 factores mentales, entonces tampoco es difícil determinar cuáles son, pero esa se las voy a dejar de tarea, y hay que agregar las 28 propiedades materiales y el nivel. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros tenemos eso que... Entonces, esta triada es también de rango ilimitado, o sea, incluye todo. Y ahí ustedes tienen eh, el cuadro, ¿no? Entonces tenemos Vipaka Dhamma, son 36 conciencias, 38 factores mentales, pero no hay, eh, ahí hay un error en ese cuadro, se me desplazó, ¿no? Porque Rupa, los 38 tienen que ser hechos así, que lo voy a corregir. Eh, entonces, no hay Rupa en Vipaka y, y ahí se me desplazó. Entonces, bueno, yo tengo que hacer la tarea también. Así que, entonces, bueno, esto es, eh, voy a corregir eso después. Esta es la clase de hoy eh, del Ramasangani de Salini. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con relación a lo que hemos estudiado. Entonces pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Una pregunta venerable. Miguel tiene una pregunta. Sí, ¿se escucha? Sí, Eh, Siempre tomamos las 89 citas, las 89 conciencias, porque en el caso de las sensaciones he visto que usted mostró el cuadro con las 121 conciencias. sí. A veces se toman las 121, como en el caso de la sensación, pero a veces se toman solamente 89. Entonces, el método birmano a veces toma 121 y a veces en el caso de la sensación. Pero normalmente se toman 89, ¿no? Entonces, usar los cuadros, eso que yo compartí ahí, los diagramas de las chetas, para ver si se usan 89 o 121. Sí, Para la Soledad. tarea, para la tarea usamos los 89 entonces. Excepto la triada de la sensación. Ok. ¿Ok? Soledad. Buenas noches, venerable, muchas gracias. Mi pregunta va al hecho de que nosotros cuando estudiamos en el Abhidhamma, considerábamos en el cuadro por la sensación 5, ¿no? 5 divisiones: placer, displacer, dolor o agrado, e indiferencia. Y aquí veo como que ha unificado todo en dolor. O sea, entonces va a quedar de placer, dolor y indiferencia. O Correcto. sea, O sea, eligió el término dolor en vez de exacto. displacer. Aquí se simplifica el método de Bien, 5 que usted sí, eh, vio y que también vimos en el capítulo 3 del compendio, ¿no? sí, Entonces las 5 se reducen a 3. Entonces, porque hay dos sensaciones de dolor.
una que está relacionada con el cuerpo y otra que está Ya, relacionada con la mente. Entonces esas dos sí, se unen. Y la de placer, hay una relacionada con el cuerpo y otra con la mente, entonces esas dos se unen, ya, entonces por eso son ya, tres nada más en esta. ya, Pero más adelante ya ya. vamos a ver otra cosa. No, pero digo que el hecho también de haber también resumido en tres, pero también que ha elegido el término dolor en vez de desplacer para referirse a esas Sí, conciencias. pero si usted ve ahí en el Dhamma Sangani, en las explicaciones, se usa el término somanasa para Somanasa, referirse sí, al placer, ¿no? ya, Eh, ya, no, no usa azúcar. O ya, sea, de por que eso. son, por eso hay, digamos, esa es la cuestión de los sinónimos de los términos en pali, ¿no? Sí, Y por eso es bien importante, pero son y sinónimos, ahí son sinónimos. ahí, por eso. Bueno, muchas gracias, Venerable. Ok, ¿alguna otra? No hay nada más. Ahora, quiero compartir no sé si Winston, eso está ya en Moodle, lo que hicimos de los 3 capítulos del compendio. Si no, yo lo comparto aquí. Pero usted dice la tabla de las conciencias, nada más. Sí, mire, Ok. voy a mostrar esto que hemos hecho con inteligencia artificial. Esto es muy útil para estudiar. Esto no es para hacer ejercicio ni para nada. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Por qué se apagó esto? Qué raro. ¿Esto no funciona? Ujú. ¿Están viendo? Dice que está bloqueado. ¿Están viendo ahí? No. ¿Ahí ven? Sí, ahora sí, Sí. ya. Ok. Entonces, este cuadro, que realmente es muy útil, ustedes pueden estudiar todos los 3 primeros capítulos con este cuadro. Mm. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir la primera conciencia insana. Entonces, si ustedes le hacen clic aquí, entonces a la derecha se le va a abrir no sé cómo le llaman eso, un panel, y ahí tienen el nombre de la conciencia, y después tienen los factores mentales que tiene la conciencia, y cuáles son los factores mentales, y después tienen con qué sensación está asociada, cuántas raíces tiene la conciencia, qué función desempeña esa conciencia, a través de cuántas puertas surge, ¿no? A veces siempre a través de 6 puertas, o a veces qué objetos toma esa conciencia, ¿no? Y cuál es la base, ¿no? Y a veces siempre o es a veces. Entonces ustedes, y aquí arriba tienen el nombre de la conciencia. Entonces este cuadro es muy útil para poder estudiar los 3 primeros capítulos, porque ustedes pueden seleccionar cualquier conciencia, por ejemplo esa conciencia, la número 28, conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos, es una conciencia funcional. Entonces ustedes leen a la derecha cuántos factores mentales tiene. Tiene 10. ¿Cuáles son los factores mentales? ¿Cuál es la sensación asociada? Eh, ¿No tiene raíces? ¿Cuál es la función? Advertencia. ¿En qué puerta surge? ¿No? Esa surge solamente en 5 puertas. No surge en la puerta de la mente. ¿Qué objetos puede tomar esa conciencia? ¿Y cuál es la base que depende de la conciencia? Entonces,
uno puede elegir una a la vez, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso es la primera conciencia hermosa, ¿no? Sana. Entonces ahí tienen todos los factores mentales, incluso si ustedes seleccionan ahí los 19 universales, y les va a aparecer los universales. Eh, entonces esto es ideal para estudiar los tres primeros capítulos, ¿no? Y si ustedes quieren, entonces vamos a seleccionar, y aquí abajo eh, ustedes pueden descargar el PDF con lo que ustedes han seleccionado, ¿no? Entonces imprimirlo si quieren y estudiarlo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, entonces aquí uno baja aquí y pone descargar PDF. Entonces, este cuadro está en el sistema de cursos, Winston. No, ahorita no, Bernal, pero ya lo voy a subir. Ok, bueno. Entonces, eso quería compartir, o sea que vamos agregando cada vez más material para estudiar. O sea, yo creo que este cuadro, eh, uno puede estudiar los tres primeros capítulos eh, perfectamente con este cuadro. Por supuesto, de que si uno quiere profundizar más, bueno, puede leer, pero aquí en este cuadro uno tiene prácticamente los tres capítulos. Ok, eso quería compartir. Muy bien. No sé si hay más preguntas, si hay más comentarios. Venerable, ¿podría explicar otra vez a qué se refiere con lo no incluido? Lo no incluido se define, bueno, ahí lo no incluido en este caso se refiere a las conciencias ultramundanas Ujú, del sendero de fruición y los factores mentales asociados ahí, ujú, ¿no? Lo no incluido significa que eso no está, que está fuera de los tres ciclos, Varta en Pali, B, A, T con punto abajo, T punto abajo, A. Son los tres ciclos del origen condicionado, que son el Kilesa Vata, que es el ciclo de las impurezas mentales, Kama Vata, que es el ciclo del Kama, y Vipaka Vata, que es el Kama de los resultados. Eso es un significado. Y el otro significado es eso que está fuera del espacio, del tiempo y del universo físico, ¿no? o sea, Pero se refiere otra una. a las conciencias ultramundanas. Ok. Adriana Patiño. Sí. Buenas noches, venerable. Perdón que no tengo el video. A mí me quedó la duda cuando habló de los 5 llanas. ¿A qué se refería con ello? De los 5 llanas, Sí, porque estaba hablando en el primer cuadro que decía que déjame le digo, dice, que había 3 formas en las que se explicaba, que era en ah, forma de ah, 3 o 4 o de 5. ya. No, lo que pasa es que, de acuerdo con los sutras, hay 4 llanas. Y en el Abhidhamma se habla de 4 o 5 llanas, ¿no? Entonces, eh, entonces, en el Abhidhamma normalmente se utiliza el método de los 5 llanas, pero en los sutras se utiliza el método de los 4 llanas. Eh, ¿Por qué en los sutras se utilizan 4 llanas? Porque hay dos factores mentales de aplicación inicial, vitaka y vichara, que de acuerdo con el método de los sutras, para pasar del primer llana al segundo llana, se, eh, se eliminan, digamos, de la conciencia la aplicación inicial y la aplicación sostenida. Entonces, cuando se pasa del primer llana al segundo, entonces el segundo llana no tiene ni aplicación inicial ni aplicación sostenida. Entonces, por eso hay 4 llanas de acuerdo con los sutras. Pero de acuerdo con el Abhidhamma, el primer llana tiene aplicación inicial y aplicación sostenida, y después tiene regocijo, sensación de placer y unificación. Pero el segundo llana solamente elimina un factor, que es la aplicación inicial. Por eso, si usted lee, por ejemplo, las explicaciones de Nikhepa Kanda, ahí explica los dos métodos. Son 3 llanas de acuerdo con el método de 4 y 4 llanas de acuerdo con el método de 5. A eso se refiere.
Ah, ya, muchísimas gracias, venerable. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, a ver, Miguel. Sí, venerable, muchas gracias. Eh, Aquí nada más, o sea, leyendo, como dicen de bote pronto, en cuanto a los damas que no son resultantes ni que tienen la naturaleza de dar resultados, eh, lo que me viene a la mente es el noble óctuple sendero. ¿Eso podría relacionarse con eso? No, o sea, damas que no son Que no son resultantes ni dan resultantes ni que resultados, tienen la naturaleza de dar resultados. no, solamente son de lo inmaterial, son solamente las conciencias funcionales Ah, y ok, los factores ok, mentales asociados. ok. El óctuple sendero está incluido en los damas que dan resultados. Bueno, El noble los óctuple sendero. resultados, sí, bueno, el sendero es un dama que da resultado y la fricción es un dama resultante, son damas resultantes, porque hay Ah, cuatro. de acuerdo. Sí, lo pienso en el sentido de lo que a veces se dice que el noble óctuple sendero es el kama que pone fin al kama, ¿no? Ajá. En ese Ah, sentido lo pensaba yo, pero ya lo el entendí. doble personaje de la conciencia, eh, sí, o sea, radica las impurezas mentales, Mm, pero son damas sanos en el sentido de que todavía están las conciencias de fruición, de acuerdo. que son damas resultantes. Ok, ¿Está gracias, bien? Nero. Entonces, como tarea, los que quieran, a ver si hacemos los cuadros esos de, la número 2 y la número 3. ¿No? Y bueno, en la próxima clase seguimos. Y bueno, y vamos a ir compartiendo más material. Espero que no sea mucho, pero necesitamos avanzar. Entonces, por eso en esta clase yo fui un poco rápido, porque necesitamos ir avanzando. Eh, pero bueno, cualquier cosa, están los foros, por favor, úsenlos, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.